Dicho esto, vamos a orar para pedir que el Señor prepare nuestros corazones para su palabra. Señor, queremos darte muchas gracias por la salvación que tenemos en Cristo, por lo privilegiados que somos de poder ser tus hijos y por el gran privilegio de tener a tu Santo Espíritu morando en nosotros, que nos guía en toda la verdad. Y te pedimos eso mismo en esta tarde, que seamos guiados en la verdad de tu palabra, que seamos conducidos a través de las Escrituras y que podamos contemplar a Cristo en todo. Ayúdanos, Señor, a poder mirar tu palabra y ser edificados, y que tu palabra sirva, Señor, para nuestro crecimiento en conocimiento y gracia del Señor Jesús. Te lo pido en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, hermanos, nosotros hoy estaremos concluyendo el capítulo 18 del libro de Génesis. Ahí lo dejaremos hasta nuestro regreso del viaje que haremos la semana que viene, que salimos, y ahí al regreso seguiremos retomando la serie. Pero hoy acabaremos el capítulo 18 y ya se quedará como la antesala de algo que pasará próximamente con unas ciudades en particular. Pero me gustaría empezar con una frase, antes de ir al texto de hoy. Una frase de Charles Spurgeon, donde el predicador inglés dijo: si los pecadores son condenados, al menos que salten al infierno sobre nuestros cuerpos. Si quieren perecer, que perezcan con nuestros brazos alrededor de sus rodillas. Que nadie vaya allí sin haber sido advertido y sin haber orado por él. Qué corazón más pastoral y qué corazón que refleja el amor de Cristo por los perdidos. Este hombre lo que está diciendo es que sabe que la salvación es del Señor, que sabe que Él no puede salvar a nadie, que no podemos salvar a nuestros seres queridos, no podemos salvar a nuestros hijos, no podemos salvar a nuestros padres, no podemos salvar a nadie, ni siquiera nos podemos salvar a nosotros mismos. Solo Dios salva. La salvación es del Señor. Pero su corazón arde de preocupación por aquellos que están perdidos. Y lo expresa de esa manera al decir: si van a ir al infierno, van a pasar por encima de nosotros. No se van a ir sin que les hayamos predicado. No se van a ir sin que hayamos orado por sus vidas. No se van a ir sin que hayamos clamado por su alma. ¿Y qué sentimiento deberíamos tener nosotros al leer eso y saber que muchas veces no hacemos nada de eso por los que están perdidos? Muchas veces simplemente oramos por nuestras necesidades, oramos por lo que a nosotros nos preocupa, oramos por nuestras cosas materiales, oramos por nuestra salud, pero somos salvos. Tenemos el mayor de los tesoros y a nuestro alrededor hay multitud de personas que están caminando derechitos al infierno. Y es por eso que creo que nos hace falta mucho un tipo de oración en particular: la intercesión. Llamamos interceder al hecho de ponernos ante Dios en el nombre de otro, al hecho de ir a Dios por mi madre que no ora, al hecho de ir a pedir a Dios por la vida de mi padre que no ora, al hecho de ir a pedir a Dios por el hermano que ahora no tiene fuerzas para orar, al hecho de ir a pedir a Dios por la necesidad de alguien que no soy yo. ¡Qué manera de amar tan grande! Porque no se lo anuncias, no lo ven, no lo saben, pero lo haces. Porque muchas veces nos encantan las manifestaciones de amor que en el fondo harán que el otro sepa que le amo. Porque así me gano que me vea con unos ojos en particular, con buenos ojos, que me tenga en alta estima. Pero nadie ve cuando oramos por él. Hay multitud de personas que si nos vieran en nuestro cuarto, de rodillas, un instante, llorando ante Dios y diciendo su nombre, nos verían con otros ojos.
Pero no hace falta contárselo. No hace falta escribir cada vez que lo haces un WhatsApp y decir, estoy orando por ti. El que lo tiene que saber, lo sabe. Y ese es Dios. Y hoy hablaremos de eso, de intercesión. Y concretamente de Abraham. E intercediendo no por su mujer, no por sus hijos, su hijo en este caso solo tenía uno de momento, no por su pueblo, no por sus riquezas, intercediendo por Sodoma y por Gomorra. Cuando yo leía este pasaje, yo uso mucho la expresión cuando hablo con personas de fuera, de decir que Barcelona es como la Sodoma y Gomorra de España. Porque realmente somos la cuna de muchas cosas que a lo mejor en otras partes del país están, pero no se ven tanto. Yo tengo familia en el norte, conozco Galicia, tengo familia en Andalucía, pero como Barcelona es la cuna, el avance, el motor de muchas cosas que Dios abomina. Y muchas veces digo esto, vivir en Barcelona es como vivir en medio de Sodoma y Gomorra. Pero cuando leía esto, me hice una pregunta. ¿Y cuándo he orado yo por ellos? Sí, los describo como mundanos, digo que son como Sodoma y Gomorra, me pongo como el Daniel de en medio de Babilonia, como el José en medio de Egipto. Pero cuando leí el pasaje de hoy me pregunté, ¿y cuánto rato he orado por ellos? De mi tiempo libre, estando en mi habitación, tanto que los veo tan mal, que los veo tan lascivos, tan inmorales, tan perdidos. ¿Cuánto he pedido a Dios por su vida? ¿Cuánto he rogado por su salvación? ¿Cuánto he ido ante Dios y decir, Señor, antes de matarlos y condenarlos, úsame para... ¿Cuánto he pedido? Y la verdad que sentí vergüenza. Y quizá ustedes no lo hacen continuamente, pero yo sentí vergüenza. Porque entendí que mi amor por el mundo perdido no era suficiente. No lo es todavía. Y espero en Dios que eso cambie. Así que hoy vamos a leer desde donde nos habíamos quedado, en Génesis 18, pero lo primero que vamos a ver de los versículos 16 al 19 es cómo Dios decide no ocultar sus planes a Abraham. Dice así, entonces los hombres se levantaron de allí y miraron hacia Sodoma. ¿Recuerdan de qué hombres habla? Para los que no estuvieron la semana pasada, Abraham había tenido un encuentro con 3 hombres misteriosos que se presentaron en sus tierras. Abraham los servía, Abraham los atendió, Abraham fue hospitalario. Hablábamos de esas cosas y entendíamos que se trataba de Dios mismo y de 2 ángeles. Entonces siguen siendo esos hombres, la escena continúa y dice, entonces los hombres se levantaron de allí y miraron hacia Sodoma. Y Abraham iba con ellos para despedirlos. Así que imagínate la escena. Abraham ya los ha atendido, los ha servido, les dejó agua para lavar los pies, les dio, ¿qué era? Cuajada, les dio, no sé si era un cabrito, les preparó alimentos. Todo el mundo estaba ahí, bien atendidos. Pero ahora Abraham coge, los acompaña, va hacia la salida y los quiere, pues, despedir. Y el Señor dijo, y mira qué interesante, porque uno de esos 3 hombres ahora de manera muy clara dice, y el Señor dijo, ¿ocultaré a Abraham lo que voy a hacer? Puesto que ciertamente Abraham llegará a ser una nación grande y poderosa, y en él serán benditas todas las naciones de la tierra. Porque yo lo he escogido para que mande a sus hijos y a su casa después de él, que guarden el camino del Señor, haciendo justicia y juicio, para que el Señor cumpla en Abraham todo lo que él había dicho acerca de él. En esta pregunta se podían haber ahorrado muchas cosas, pero yo creo que Dios mismo lo que está haciendo, si siguen la lectura de Génesis, es recordar constantemente las promesas. Porque ahora simplemente podía haber dicho, ocultaré a Abraham lo que voy a hacer. Pero mira lo que ha dicho después. Puesto que ciertamente Abraham llegará a ser una nación grande y poderosa, porque en él serán benditas todas las naciones de la tierra,
porque yo lo he escogido para que sus hijos, es decir, su descendencia después de él, guarden el camino del Señor. Eso hace referencia al pacto que le había dicho, será para ti tu descendencia. Entonces, nuevamente el Señor trae sus promesas. Nuevamente las anuncia. Y es algo maravilloso porque Dios tiene esa costumbre. ¿Te has dado cuenta que las promesas de salvación en la Biblia no están solo en un libro? Las promesas de redención en la Biblia no están solo en Génesis. Están constantemente en toda la Escritura. En los Salmos vas a ver promesas de redención. En los Evangelios, en las cartas de Pablo, en las epístolas vas a encontrar escritos que al final muestran las promesas de salvación en Cristo. ¿No basta con una vez? No. Dios nos recuerda sus promesas constantemente. No es que seamos olvidadizos, no es que Abraham tenga amnesia. Es que las promesas de Dios son aliento para nuestra vida. Hermano, a ti debería darte estímulo pensar en la eternidad. Es más, muchos creyentes carecen de estímulo en esta vida porque no piensan en las promesas de Dios. ¿Te has dado cuenta? Mira cualquier creyente falto de gozo y lo vas a ver preocupado con las cosas de aquí abajo y pensando poco en las de arriba. Mira a cualquier creyente que esté estresado, agobiado, sin gozo, sin alegría, triste, y lo vas a encontrar triste por cosas de aquí, agobiado por cosas de aquí, preocupado por cosas de aquí, y no está pensando mucho en las cosas de arriba. Porque para nosotros es estimulante pensar en las cosas eternas. Y la Biblia nos llama constantemente a eso. No pongáis vuestros ojos en las cosas de abajo, porque son pasajeras. El dolor es pasajero, el problema es pasajero, todo este mundo es pasajero. Poned los ojos en las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Esas cosas son eternas. Hay estímulo en las promesas de Dios. Cuando sufro, me acuerdo que pronto estaré en gloria y lo enfrento con ánimo. Cuando veo luchas en mi carne, cuando lucho con tentaciones, cuando tengo batallas, tengo gozo al saber que un día se acabarán, que por fin tendré un cuerpo glorificado y ya no pecaré nunca más, porque la mayor lacra de mi vida se llama pecado. No crean ustedes que la mayor lacra de mi vida son problemas, economía. La mayor lacra de mi vida es mi propio pecado, ni siquiera el de otros, el mío. Y miro a la eternidad y sé que acabará, que va a terminar, que no pecaré más, que tendré un cuerpo glorificado. Y me entra muchísima curiosidad de saber, ¿y cómo será eso? ¿Qué comeré? Yo no sé por qué cuando pienso en la eternidad pienso en comer. Pero igual es porque tengo algún problema, pero yo lo pienso, ¿se comerá? Sí, no, Jesús comió glorificado, con un cuerpo glorificado comió. Pero ¿comeremos y engordaremos? ¿Podremos comer lo que sea? ¿La comida será selectiva? ¿Seremos veganos? Porque si no somos veganos, ¿habrá cerdos por ahí? ¿Quién los va a matar en la gloria eterna? ¿Quién va a hacer la matanza en la eternidad? Yo no me encargo de eso, hermano. Yo tengo muchas preguntas. Pero son cosas que el Señor no ha querido decir. Pero las promesas de, ¿sabes lo que sí ha dicho? No va a haber enfermedad. No va a haber dolor. No va a haber tristeza. No va a haber llanto. No nos vamos a llevar mal. No vamos a tener un mal día entre nosotros. Ni estrés, ni agobio, ni el hermano me tiene hasta la cabeza aquí. No va a haber eso. Hermano, aguántame aquí un tiempo porque va a llegar otro en el que te voy a caer súper bien. Piénsalo de esa manera. Aquí te voy a fallar, allí ya no te fallo más, te lo prometo. Porque voy a estar glorificado. Porque eso yo también te aguanto. Porque eso acabará. Cuando me falla un hermano o yo fallo a un hermano, pienso, ese fallo es de ahora, es de este tiempo presente, está en un proceso de santificación, es normal. Yo también fallo a mucha gente, estamos creciendo en santidad. Así que lo perdono y lo soporto porque va a llegar un día en que no nos fallaremos más. Las promesas de la eternidad nos dan estímulo a crecer en santidad, porque sin santidad nadie verá al Señor, a luchar contra el pecado, a batallar contra nuestra carne, porque Dios quiere un pueblo irreprensible. Por eso estoy convencido de que Dios no recuerda a Abraham sus promesas porque tenga amnesia. Moisés está escribiendo esto.
Pero Moisés está escribiendo esto después de haber salido de Egipto. Después del Éxodo. Esto no lo escribió en Egipto. Esto es de Moisés. Es después del Éxodo. Y esto lo va a leer la gente. Y va a recordar las promesas de Dios. El pueblo que salió del Éxodo, el pueblo posterior al Éxodo, va a leer las palabras de Moisés y va a decir, no, Dios es fiel a sus promesas. Dios cumple sus promesas. El pueblo necesita escuchar las promesas de Dios. Porque yo lo he escogido para que mande a sus hijos y a su casa después de él, que guarden el camino del Señor, haciendo justicia y juicio, para que el Señor cumpla en Abraham todo lo que él ha dicho acerca de él. Pero me gusta cómo empieza la pregunta. ¿Ocultaré a Abraham lo que voy a hacer? Hermano, tenemos un Dios que no nos ha ocultado su voluntad. Mira lo que dice el autor de los Hebreos en el capítulo 1, versículos 1 y 2. Dios, habiendo hablado hace mucho tiempo en muchas ocasiones y de muchas maneras a los padres por los profetas, en estos últimos días nos ha hablado por su Hijo, a quien constituyó heredero de todas las cosas, por medio de quien hizo también el universo. En el tiempo pasado, Dios habló de muchas maneras a través de los profetas. En el tiempo presente, en los últimos días, Dios habló a través de su Hijo. Pero déjame decirte algo, Dios nunca ha dejado de comunicarnos su voluntad. Mira lo que Dios le ha dicho. ¿Ocultaré a Abraham lo que voy a hacer? No. ¿Acaso Dios te ha ocultado sus planes? Tú sabes cómo va a acabar esta historia. Tú sabes lo que... Mira qué interesante. Pasan ciertas cosas, el mundo está lleno de incertidumbre, pero los creyentes decimos, está escrito. Está escrito. No nos pilla por sorpresa, no nos asusta. Porque Dios no nos ocultó su voluntad. Dios no nos ha ocultado las cosas. Dios siempre ha hablado, desde el principio ha dado a conocer su plan de redención, ha dado a conocer sus promesas, ha dado a conocer lo que Él ha establecido y ha dado a conocer el final de la historia. Así como Dios no ocultó su voluntad a Abraham, tampoco la ha dejado oculta a los suyos. Solo que sí hay cosas que Dios no quiere revelar. Existen cosas que en la soberana voluntad de Dios no quiere contar. En Deuteronomio 29:29, Moisés escribe, las cosas secretas pertenecen al Señor nuestro Dios, mas las cosas reveladas nos pertenecen a nosotros y a nuestros hijos para siempre, a fin de que guardemos todas las palabras de esta ley. Mira, para honrar a Dios, para obedecer a Dios, para andar conforme a la voluntad de Dios, tenemos la revelación suficiente. Lo que Dios no nos ha querido revelar, lo que Moisés llama las cosas secretas, que Dios ha querido que permanezcan en misterio, que pertenecen al Señor, no son necesarias. Muchas veces nosotros estamos curioseando por internet buscando las cosas secretas. Y nos vamos a esos pastores de YouTube o artículos de internet que dan información, pero no bíblica. Son especulaciones. Cuidado, porque hay muchas personas que en internet no ven predicaciones, ven especulaciones. Ven gente que le cuenta, esta guerra va a ser con Rusia, Estados Unidos, Corea, India, porque aquí Rusia... Cuando Dios escribió esto, Rusia ni estaba en el mapa. Y tú ahora dices que estos son las Torres Gemelas. Yo vi cuando pasó lo de Estados Unidos, gente que decía, no, esto hablaba de las Torres Gemelas. Digo, ¿qué me estás contando? Muchas veces queremos saber lo que Dios no nos ha querido decir. Queremos las cosas secretas. Pero te digo una cosa. ¿En qué te va a hacer mejor esposo? Más parecido a Cristo. Mejor hijo de Dios, conocer esas cosas. Pero lo necesario para andar en santidad, lo necesario para ser un buen marido, un buen padre, una buena esposa, un buen hijo, un buen pastor, un buen hermano, lo tenemos. Lo necesario para la vida y la piedad nos lo ha revelado.
Lo necesario para seguir poniendo nuestra fe en Cristo y alcanzar salvación, nos lo ha revelado. Lo necesario para conducirnos como iglesia y como pueblo, nos lo ha revelado. Lo necesario para saber cuál es la misión principal de la iglesia, nos lo ha revelado. Yo determino públicamente dejar de pelearme por las especulaciones y limitarme a vivir en paz con las cosas reveladas. Yo no quiero invertir mi tiempo en las cosas que no me van a hacer crecer en santidad solo porque mi orgullo quiere tener todas las respuestas y saber todo. ¿Sabías una cosa? Yo no soy especialista en cada libro de la Biblia. Yo estoy estudiando poco a poco. Algunos los domino, otros necesito estudiarlo más. Eso no me hace peor pastor, ni peor creyente. Pero te digo una cosa, sé lo necesario para poder pastorear. Sé lo necesario para poder andar en santidad. Sé lo necesario para poder hacer discípulos del Señor Jesucristo. Y seguiré estudiando para cada día enseñar más. Pero lo necesario para mi vida, yo ya lo tengo. Yo ya lo sé. Cuidado, porque a veces nos ponemos muy cabezones en las cosas que no nos están sumando en piedad. Por eso existen muchas personas que te hablan de teología, de doctrina, de libros, de autores, y ves su vida y no ves a Jesús. ¿El conocimiento es malo? No, hay que crecer en conocimiento. ¿Pero de qué vale crecer en conocimiento si no crezco en gracia? La Biblia dice que crezcamos en gracia y conocimiento de nuestro Señor Jesús. Hermano, a mí no me impresiona una persona que sabe mucho, pero me luce como un mundano en su carácter. A mí me impresiona más una persona que sabiendo poco se parece a Cristo. Y me va a enseñar a ser humilde y manso. Me va a enseñar a andar en santidad. Me va a enseñar a cómo tratar a mi mujer, a cómo cuidar a mis hijos. Y es un ejemplo de piedad. Porque esa persona puede aprender cada día más. Pero hay gente que aprende cada día más, pero el carácter no cambia. Lo necesario para nosotros, Dios lo ha revelado. Está en su palabra. Y lo que no está en su palabra, si Adán tenía ombligo o no tenía ombligo, Dios no nos lo ha querido decir. Somos muy curiosos y a veces la curiosidad nos lleva a perder el tiempo. Estamos viendo más vídeos de cosas. Yo cuando veo a creyentes buscando vídeos cristianos sobre si hay vida en otros planetas, digo que la cosa ya no anda bien. Porque digo, hermano amado, esa no debería ser tu preocupación. Lo próximo ya es ver Cuarto Milenio y empezar a ver el review de Expediente X. No, hermano. Céntrate en lo que Dios ha revelado. Porque para caminar con Dios, Dios te ha dicho ya lo suficiente. Y hay cosas que soberanamente Él ha querido guardar. Pero hay una cosa hermosa. No solo Dios dice, ocultaré a Abraham lo que voy a hacer. Como si solo Abraham tuviera ese privilegio. Aunque Abraham es amigo de Dios. Pero nosotros también lo somos en Cristo Jesús. En Juan 15 hay una de las cosas más bonitas que yo he leído en los evangelios. Ya no os llamo siervos, aunque somos siervos de Dios, pero entiende lo que Jesús va a decir ahora. Ya no os llamo siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su señor. Es decir, que los señores no tienen la obligación de contar al siervo las cosas privadas de la casa, sus planes de futuro. El siervo está ahí para obedecer y ya. No tiene que entrometerse en la vida del Señor, conocer los planes del Señor, conocer el futuro que el Señor planifica. Pero mira lo que dice Jesús. Ya no os llamo siervos porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero os he llamado amigos porque os he dado a conocer todo lo que he oído de mi Padre. Dios dice, ¿ocultaré a Abraham lo que voy a hacer? No, porque es mi amigo. Es el amigo de Dios. Ahora, Cristo revela a sus discípulos la voluntad del Padre. Yo no hablo nada sino lo que el Padre me da. Y Cristo le dice a sus discípulos, ¿sabéis por qué vosotros lo sabéis y ellos no? Porque ya no os llamo siervos, os llamo amigos. Abraham era amigo de Dios. Y nosotros somos amigos de Dios en Cristo Jesús. Y Dios no nos ha ocultado nada. Es interesante que gente no entendía las parábolas.
Jesús hablaba en parábolas, no todo el mundo la entendía, pero lo más curioso es que Jesús no se la revelaba a todos, pero sí a sus discípulos. Porque a sus amigos Él daba a conocer la enseñanza, Él daba a conocer la voluntad del Padre. Y yo doy gracias a Dios, que si Jesús me ha revelado la voluntad del Padre, si por el Espíritu Santo se han abierto mis ojos, es que puedo decir que ahora soy amigo de Dios. Ya no estoy enemistado. Pero mira cómo sigue nuestra historia. Ahora Dios va a hablar del clamor y el pecado de Sodoma y Gomorra. Génesis 18, 20 y 21 dice así: y el Señor dijo, el clamor de Sodoma y Gomorra ciertamente es grande y su pecado es sumamente grave. Descenderé ahora y veré si han hecho en todo conforme a su clamor, el cual ha llegado hasta mí, y si no, lo sabré. Lo que el texto quiere reflejar es más o menos lo siguiente. Es como si Dios estuviera diciendo, y sabemos que Dios es omnisciente, todo lo sabe y todo lo conoce, pero Él está tratando con Abraham. Muchas veces te va a dar la sensación de que Dios usa un lenguaje que hace parecer que sea muy humano. Es como cuando encuentras en la Biblia expresiones como, y se arrepintió Dios de haber hecho esto. Y se arrepintió Dios del juicio que iba a mandar. Y se arrepintió Dios de esto. Y se arrepintió Dios de aquello. Muchas veces ves eso en la Biblia. ¿Acaso Dios se equivoca? ¿Acaso Dios se arrepintió del juicio que iba a mandar a Nínive? No, porque Dios mandó a Jonás a Nínive precisamente para predicar y que Nínive se arrepintiera. Es más, Jonás lo sabía. Por eso Jonás no quería ir a Nínive. Porque Jonás dice, yo sabía que tú eres grande en misericordia y si esta gente se arrepentía, los ibas a perdonar. Así que Jonás también sabía que probablemente el propósito de Dios de enviarlo a Nínive era la salvación de los ninivitas. ¿Por qué usa esa expresión el texto? Se arrepintió. Es que muchas veces el lenguaje utilizado en la Biblia es muy humano para que nosotros entendamos la escena, entendamos lo que pasa. Pero no es para humanizar a Dios. También hay textos que dicen que Dios nos guarda bajo sus alas y no pensamos que Dios tenga alas. Son pasajes que quieren ilustrar algo, su cuidado y su protección. En este caso, Dios es omnisciente, pero está tratando con Abraham, está teniendo un diálogo. Y le dice, el clamor de Sodoma y Gomorra ciertamente es grande y su pecado es sumamente grave. Descenderé ahora y veré si han hecho en todo conforme a su clamor. Lo que este texto originalmente dice es así. Me están llegando rumores, como si fuera así, me están llegando rumores de lo que está pasando en Sodoma y Gomorra. Me están contando, estoy escuchando de las aberraciones que pasan allí. Estoy escuchando de todas las inmundicias que están pasando. Estoy escuchando de la gravedad del asunto en Sodoma y Gomorra y voy a bajar y voy a ver si lo que dicen es cierto. Eso es lo que el Señor está presentando aquí. El Señor está diciendo que Él ve todas las cosas, que nada queda oculto, que la maldad de Sodoma y Gomorra había subido a Dios, que los pecados de Sodoma y Gomorra estaban ante los ojos de Dios, que Dios era conocedor de las cosas que pasaban en Sodoma y Gomorra, que quizá en otras partes la gente no lo sabía, pero Dios sí. Él había escuchado el clamor de Sodoma y Gomorra sobre sus pecados. ¿Por qué? Porque todas las cosas están desnudas delante de Él. Hebreos 4:13, como leímos el otro día, y no hay cosa creada oculta a su vista, sino que todas las cosas están al descubierto y desnudas ante los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Nuestro pecado no pasa desapercibido a los ojos de Dios. Y eso debe infundirnos temor. Dios ve tu pecado, hermano. Dios lo ve. Ve el que hay en tu mente, en tu corazón, ve tus palabras, ve todo lo que hay en tu ordenador, en tu teléfono,
Ve cómo os tratáis en casa, ve cómo murmura de los hermanos, lo ve, lo escucha todo. Todo sube ante Él. No pienses que lo único que sube ante Dios es tu alabanza, ¿eh? No pienses que lo único que sube ante Dios es tu oración, también sube tu pecado, ¿eh? No hay pecado que quede oculto a los ojos del Señor. Hay personas que pueden no verlo, pero Dios todo lo ve. Y te digo una cosa, si mi juicio lo hiciera Eclesia, podría estar tranquilo, porque de Eclesia puedo ocultar muchas cosas. Si mi juicio lo hicieran ustedes, puedo estar tranquilo, porque yo puedo estar siendo el mayor hipócrita fuera y aquí seguir jugando el papelón y mañana me entierran y me hacen palabras de honor y un homenaje y yo he sido el gran siervo de Dios hasta que alguien desvele la verdad. Pero el que me va a juzgar no son ustedes, no es mi esposa, no son mis padres. Me va a juzgar el que todo lo ve. Me va a juzgar el que escudriña mi mente y mi corazón. Me va a juzgar el que conoce cada momento de ira, de envidia, de celos, de rabia, de rencor. Me va a juzgar el que cada mal pensamiento, cada mal deseo de mi corazón lo ha visto, lo ha oído, lo ha contemplado como si lo hubiera gritado a pleno pulmón. Mi odio secreto, Él lo ha visto. Mi mal deseo, Él lo ha escuchado. Los hombres no, pero Él sí. Y Él no solo va a juzgar mis actos, también va a juzgar las intenciones de mi corazón. El pecado de Sodoma y Gomorra subió como un clamor ante Dios. También subió el clamor de su pueblo en Egipto. Todas las cosas están desnudas delante de sus ojos. Y eso debe darnos temor. No podemos andar de cualquier manera en este mundo, hermanos, cuando sabemos que los ojos que todo lo ven nos persiguen todo el día. Nos acompañan. En cada rincón de nuestra existencia, sus ojos están sobre nosotros. Y si tú quieres agradarlo, y si tú quieres complacerlo, sé consciente, antes de decir cualquier palabra, de tomar cualquier decisión o actuar de cualquier manera, que los ojos de Dios están delante de ti. Y piénsatelo 2 veces. Porque Él no parpadea. No se le cansa la vista. No se adormece el que te guarda, pero tampoco se adormece el que juzgará todas las cosas. Porque nos encanta decir, Dios vela por mí todo el día. Eso debería darte también temor. Está muy bonito cuando pensamos que nos protege en todas partes, que nos cuida en todas partes, pero también ve todas las cosas. No tomemos solo la cara bonita de la historia porque me interesa la parte de que me cuida, me sigue, me protege y allí donde yo esté, Dios está conmigo. Eso debe darte alegría, pero también debe infundirte un santo temor. Yo voy a ir a un viaje, la iglesia no va a estar conmigo, pero Dios va a ir conmigo. Pero puedo hacer cosas que la iglesia no va a ver y Él está conmigo. Así que mi comportamiento tiene que ser luz. Tengo que vivir en santidad, porque la iglesia no me va a ver. Yo vendré aquí, pastorearé y todos me dirán, te hemos echado de menos, eso espero, y ha sido bueno que vuelvas, y nadie sabrá la verdad. Pero Él, que ha ido y todo el mundo, Dios te guarde, sí, y te ve. Las 2 cosas tienen que estar en el corazón del creyente. El gozo de su cuidado, pero el temor de sus ojos como de fuego sobre nosotros. Sé que no me va a condenar, pero yo le quiero agradar. Y me ayuda mucho saber que en todo momento Él está con sus ojos sobre mí. Y ahora es cuando llega el momento de la intercesión de Abraham, porque Dios va a dar a conocer alguna cosa. Mira lo que pasa desde el versículo 22 hasta el versículo 33. Y se apartaron de allí los hombres y fueron hacia Sodoma, y mientras estaba todavía Abraham de pie delante del Señor, y Abraham se acercó y dijo, ¿en verdad destruirás al justo junto
con el impío? Así que hay algo que no hemos leído, pero damos por hecho. ¿Ocultaré a Abraham lo que voy a hacer? Le dice a Abraham, porque el pecado de Sodoma y Gomorra ha subido hacia mí. Voy a ver si es verdad. Y Abraham pregunta, ¿vas a juzgar al justo con el impío? ¿Por qué? Porque Abraham conoce lo que Dios hace con el pecado. No hace falta leer más. Basta con decirle, Abraham, sé que Sodoma peca mucho. Pregunta de Abraham, ¿vas a condenarlos a todos? Porque Abraham sabe lo que Dios hace con el pecado. Ahí la gente ya hablaba de Dios. Dios no era secreto. Génesis 1, 2 y 3 con la caída de Adán y Eva ya habían sucedido. Así que empieza Abraham su intercesión por Sodoma y Gomorra. Y mira las preguntas. ¿En verdad destruirás al justo junto con el impío? Es decir, ¿vas a destruir toda Sodoma, toda Gomorra, a pesar de que ahí va a haber tanto gente mala como gente buena? Mira lo que dice ahora Abraham. Tal vez haya 50 justos dentro de la ciudad. ¿En verdad la destruirás y no perdonarás el lugar por amor a los 50 justos que hay en ella? Es como decir, vas a arrasar Sodoma y Gomorra, incluso sabiendo que pueden haber 50 personas íntegras, justas, rectas, temerosas de Dios. ¿No es mejor que perdones a la ciudad en vez de fulminar a esos 50 por culpa de los otros? Mira cómo sigue. Lejos de ti hacer tal cosa, matar al justo con el impío, de modo que el justo y el impío sean tratados de la misma manera. Lejos de ti. El juez de toda la tierra no hará justicia. ¿Qué está diciendo Abraham? Tú eres justo. Y no es justo que vayas a arrasar Sodoma y Gomorra pudiendo haber allí 50 personas rectas. Tú no puedes tratar al impío y al justo de la misma manera. ¿Cuántas verdades importantes teológicas hay aquí? Todos somos iguales. No, Abraham está haciendo una distinción muy clara. Hay gente que Dios ve como justos y hay gente que Dios ve como impíos. No los ve a todos iguales. Yo tengo una mala noticia para ustedes, pero Dios no me ve a mí como ve a mi madre. Porque yo tengo la justicia de Jesús sobre mi vida. Mi madre no. Eso es algo que no se aprendió en el Nuevo Testamento. Abraham lo tiene claro. Tú eres justo. Y no es justo si tratas al justo y al impío de la misma forma. Entonces, serías injusto si arrasaras las ciudades sabiendo que hay 50 justos allí. 2 ciudades, Sodoma y Gomorra, y Abraham ha dicho 50. O sea que la expectativa de gente que sigue al Señor es muy poca. Y tú puedes decir, bueno, aquí somos mucho más de 50. 2 cosas te digo. Seguimos siendo muy poco en relación a la población general. Somos una minoría en relación a la población general. Busca el porcentaje de creyentes que hay en España y te va a salir que 1%, 2%. Somos bastante minoritarios. Y 2, pongo la mano en el fuego de que incluso aquí no son todos justos. Porque muchos dirán aquel día, Señor, Señor. Y el Señor les dirá, yo a ti no te conozco. Y habrán pasado su vida en la iglesia. 2 cosas sé. Los justos, los que andan rectamente ante Dios, los que han sido perdonados y justificados, son muy pocos. Y segunda cosa que sé, hay que seguir predicando el evangelio en la iglesia, porque no todos los que congregan lo son. Esa es una verdad que no podemos negar. Ahora, el Señor responde, hombre, parece un desafío, ¿no? ¿Me estás llamando injusto? Entonces el Señor dijo, si hallo en Sodoma 50 justos dentro de la ciudad, perdonaré a todo el lugar por consideración a ellos. Y Abraham respondió y dijo, he aquí, ahora me he atrevido a hablar al Señor, yo que soy polvo y ceniza. Me recuerda un poco a un hombre
que una vez dijo, ojalá pudiera hablar con Dios para que me cuente por qué me está pasando todo esto. Y el Señor tuvo una charla con él y dijo, mejor pongo la mano en mi boca. Hermano, no oses cuestionar a Dios, porque todos los que lo han hecho en la Biblia acaban diciendo algo. Mejor me hubiera callado. No vas a ser tú más listo que Job, ni más espabilado que Abraham. Así que en algún momento tu corazón quiere cuestionar algo, recuerda a Job, recuerda a Abraham, y él sabe lo que hace. Mira lo que dice ahora nuestro texto. Tal vez falten 5 para los 50 justos. Tal vez falten 5 para los 50 justos. ¿Destruirás por los 5 a toda la ciudad? Es decir, igual hay 45. Igual 45, sí, igual 50, estamos pidiendo mucho. Pero igual 45 encontramos. ¿Por 5 que no lleguen a 50? Abraham dice, me tendría que haber callado, pero sigue hablando. Y no mejora la cosa, porque me parece que Abraham no lo ha entendido todavía. Mira lo que dice. Y él respondió, no la destruiré si hallo 45. Abraham le habló de nuevo y dijo, tal vez 40. Y él respondió, no lo haré por consideración a los 40. ¿Te has dado cuenta? Dios está diciendo, vale, encuéntrame 40 y no mato a Sodoma, no mato a Gomorra, pero encuéntrame 50. ¿Te parece mucho? 45. Venga a buscar 40 justos, No 40 que hagan obras de caridad y se crean buenos. Justos, Abraham. Tú sabes lo que yo pido. Anda delante de mí y sé perfecto. Sigue Abraham pensando, imaginando y dice... Entonces Abraham dijo, no se enoje ahora el Señor y hablaré. Tal vez se hallen allí 30. Y él respondió, ok, no destruiré Sodoma y Gomorra. Sí, se encuentran 30. Y Abraham dijo, he aquí ahora me ha atrevido a hablar al Señor. O sea, me estoy pasando de listo. Quizás son 20. Todo el rato Abraham va diciendo, me he pasado de listo. ¿30? Y el Señor, búscame a 30. Creo que he vuelto a patinar. ¿20? Es el diálogo, es hasta gracioso. Y Dios dice, no le destruiré por consideración a los 20. Entonces dijo Abraham, no se enfade el Señor conmigo. Y hablaré solo esta vez más. ¿Y si encontramos 10? Y Dios responde, si encuentras 10, no destruyo a Sodoma y Gomorra. Ridículo, ¿no? 2 ciudades, encuéntrame a 10, justo. 10. Y yo creo que si orásemos por España entera, Dios podría responder lo mismo. Señor, no destruyas a España si te encuentro, Juanma, 5, búscame 5. Ni 10, 5 y no destruyo España. 10, 5, venga, 5. Y el Señor se fue tan pronto como acabó de hablar con Abraham, y Abraham volvió a su lugar. El capítulo 18 de Génesis termina así. Pero no hace falta una cosa, igual que no hacía falta saber que Abraham había entendido que por causa del pecado venía juicio, no hace falta leer nada para saber que Abraham entendió que no hay justo ni siquiera uno. Porque eso es lo que Dios acaba de enseñar. ¿Te has dado cuenta? Son verdades teológicas muy importantes. Que normalmente citamos, ¿qué? Romanos, la realidad de todos los hombres, Romanos capítulo 3, versículo 10 al 12. Como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se han desviado, a unas se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Siempre hemos citado Romanos, pero no es algo que estaba en Romanos o en Isaías, es algo que desde Génesis está claro, desde el principio. Dios ya lo dijo. No los destruiré más, no mandaré otro diluvio, porque esta gente solo trama el mal desde su juventud en su corazón.
Si cada vez que esta gente hace el mal tengo que mandar un diluvio, no se acabará. Porque todos son malos. Curiosamente, el líder supremo de la Iglesia Católica Romana, estos días, mientras yo repasaba mis notas, salió afirmando que hay algunos pecadores por el mundo, pero que el corazón del hombre es fundamentalmente bueno. Tampoco puedes esperar mucho de allí, pero es el líder supremo. Debería dar vergüenza. Del líder supremo del catolicismo por lo menos entenderías que fuera fiel a la Biblia. Pero otra vez han demostrado que no. Porque no hay ninguna parte de la Escritura, ni de la boca de los profetas, ni del mismo Señor Jesucristo, donde diga el hombre es bueno. Ninguna parte. Sí, he conocido filósofos, el marxismo, filosofías griegas a veces lo han dicho alguna vez, algunos pensadores, pero la Biblia no. La Biblia afirma que no hay justo, que no hay quien haga lo bueno, ni siquiera uno. Por eso tienes que enseñar a tu hijo a hacer lo bueno, porque lo malo le sale solo. Por eso tienes que corregir a tu hijo, nunca animarle a hacer lo malo, porque eso ya lo hará él. Y no lo va a hacer por la influencia de sus amigos. Papá, deja de decir que tu hijo se ha vuelto rebelde por sus amistades. Si tu hijo empezó a fumar marihuana después de salir con los marihuaneros, es porque tu hijo quería salir con los marihuaneros. La culpa no es de los marihuaneros, la culpa es que tu hijo le gusta lo mismo. Nadie anda con prostitutas si no se quiere prostituir, nadie anda con borrachos si no se quiere emborrachar, y nadie anda con drogadictos si no se quiere drogar. Solo Jesús lo hacía, porque los quería salvar, pero creo que tu hijo no quiere salvarlos. Tu hijo es malo. Es un pecador. El mundo tiene un corazón inclinado al mal. Y Dios podría haber dicho a Abraham, búscame 4. Búscame 3. Lo que Dios le está diciendo a Abraham, no hay justo, ni siquiera uno. No hay quien haga lo bueno, no hay quien busque a Dios. El hombre sin Cristo está en enemistad con Dios. En Romanos capítulo 8, versículos 7 y 8 dice, ya que la mente puesta en la carne es enemiga de Dios, porque no se sujeta a la ley de Dios, pues ni siquiera puede hacerlo. Y los que están en la carne no pueden agradar a Dios. Y ese es el mundo sin Cristo, enemistado con Dios. Ellos no creen que son malos, ellos creen que son buenas personas, ellos creen que son buena gente, ellos creen, claro, comparándose con Hitler, algún violador macabro, pero si los miras al lado de la ley de Dios, son culpables. Al lado de la perfección de Dios, de la santidad de Dios, no hay justo ni siquiera uno. El mundo no necesita escuchar un evangelismo que les dice, tienes un vacío en el corazón que solo Jesús puede llenar. Ven a Cristo para que se acabe tu tristeza. Ven a Cristo para que se acaben tus problemas. No, ven a Cristo en arrepentimiento, porque estás enemistado con Dios. Tu destino es el infierno y solo en Cristo hay esperanza. Esa es la realidad del pecador. Llenar la iglesia de gente con mensajes humanistas es fácil. El mundo está lleno de depresivos. Mira, las sectas funcionan así. Las sectas, cada vez que cogen uno aislado, socialmente apartado, de cabizbajo, le dan dulzura, le dan apoyo y empiezan a manipularlo. Y hay las iglesias, algunas parece que están trabajando igual. Yo no digo que no haya sitio en la iglesia para el depresivo. Yo no digo que no haya sitio en la iglesia para el que tiene problemas en su corazón. Y confío plenamente que en Dios hay cura. Pero no deben ir a Dios primero por eso. Deben ir a Dios para salvación. La cura es secundaria. La cura es secundaria. Esos son los panes y los peces. Hay que ir por la palabra de vida eterna. Cuando sean salvos, ya te digo yo que la depresión se va a ver diferente. Pero lo que necesitan es salvación. No podemos ofrecer terapeutas, no podemos ofrecer psicología, tenemos que ofrecer el evangelio.
Y el Evangelio es que ningún hombre es justo, que ningún hombre se puede salvar por sus propios méritos, que no hay nadie bueno, que ante el juicio divino todos somos culpables, que estamos de manos atadas y que la única esperanza se llama Jesucristo. Arrepentirnos de nuestros pecados y poner nuestra fe plena en Él y correr hacia Él para darle nuestra vida en gloria. Es lo único que hay que predicar. Es sencillo. No lo predican porque creen que el hombre no lo quiere. Y lo ha dicho Pablo. Es verdad, no lo quieren. Por eso entendemos que Dios tendrá que obrar y hacer una obra por su Santo Espíritu en el corazón. Pero si cambiamos el mensaje para hacer uno que el mundano quiera, traeremos solo mundanos a la iglesia a cantar y tendremos que hacer cultos donde no se hable de pecado, donde no se confronte el pecado, donde no se discipline el pecado para seguir teniendo la iglesia llena. Pero el impío no prevalece en la congregación del justo. Si lleno esta congregación torciendo las escrituras sin hablar de santidad y sin hablar de pecado, se me van a ir muchos. Llegarán muchas cabras, pero se irán las ovejas. Porque la oveja no quiere humanismo, la oveja no quiere motivacionales, la oveja quiere la palabra de Dios. Y los pastores no debemos atraer cabras, debemos pastorear ovejas, alimentar con la buena palabra al pueblo de Dios. No hay nada más triste que cuando un hombre en un altar pretende complacer a los invitados y eso hace que deje de alimentar al pueblo de Dios. No. Predicaremos la palabra esperando que se salven un día y que ellos también luego se deleiten con la palabra de Dios. Esa es nuestra responsabilidad. Pero hay un problema con esto. Si no hay nadie justo, si no hay nadie bueno, hay una realidad grave en el asunto y es que solo los rectos contemplarán un día el rostro de Dios. El Salmo 11 y el verso 7 dice, pues el Señor es justo, Él ama la justicia, los rectos contemplarán su rostro. Solo los rectos contemplarán el rostro de Dios. Eso está en la Biblia. Solo los rectos contemplarán el rostro de Dios. Y la pregunta ahora es, ¿y qué pasa con los que no son rectos? ¿Qué pasa con los que no viven en justicia? ¿Qué pasa con los que no son perfectos delante de Dios? Éxodo capítulo 23 y el versículo 7 termina diciendo, porque yo no absolveré al culpable. Dios no es un juez injusto. Dios no es un juez manipulable. Dios no es un juez que acepta sobornos. Dios es un juez justo. Y un juez justo tiene que hacer justicia. Y si absolviera al culpable, no sería justo. Hermano, lo que quiero mostraros es que estoy pasando por los Salmos, por Génesis, por Éxodo, y este es el mensaje del Evangelio. Que ha estado en toda la Biblia siempre. Siempre ha sido el mismo. Lo puedes montar de diferentes maneras. Puedes ir desde Éxodo a Levítico y pasar por los Salmos, pero al final la idea es la misma. No hay nadie justo, Dios es justo. A los que no son justos, Dios los va a condenar. ¿Cuál es nuestra esperanza? Esa es la gran pregunta. Entonces, si no hay nadie justo, si solo los justos contemplarán su rostro, y si los que no son justos, Dios no los dejará absueltos, ¿cómo podemos ser salvos? Efesios capítulo 2, versículos 4 al 7. Pero Dios, que es rico en misericordia, por causa del gran amor con que nos amó, aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. La única esperanza del pecador, ¿cuál es? Que Dios le dé vida. Solo vas a ver a Cristo si Dios te da vida. Cristo es la esperanza, pero Cristo está presentado para todos. Solo podremos ver a Cristo si Dios nos da vida. Nuestra esperanza, Cristo ya vino, nuestra esperanza es que Dios nos dé vida para ver a Cristo, nos dé fe para creer, nos abra los ojos para contemplar su gloria en la faz de Cristo. Cristo ya vino. Y lo predicamos a Cristo y Cristo crucificado. Pero para muchos es piedra de tropiezo. ¿Por qué? La esperanza está en la obra de Dios, en el pecador. La obra de Cristo es necesaria para salvación.
Pero es necesaria la obra de Dios dando vida al pecador para que pueda vivir en Cristo. Si Dios no nos da vida, Cristo murió, Cristo pagó. Pero ese pago no será efectivo para nosotros si Dios no nos da vida en Cristo, no nos da fe para creer. Él nos tiene que hacer nacer de nuevo. Por eso presentas a Cristo a tanta gente. Dedica un tiempo a pedir a Dios que les dé vida, porque se lo estás presentando. Pero no te olvides que debe ser Dios el que obre para que lo vean. Le estás presentando a Cristo a gente ciega. Quieres que vean a Jesús y no ven, no pueden. Quieres que lo acepten y no pueden. Quieres que tengan vida en Cristo y están muertos. Predica el Evangelio, pero intercede por ellos. Ruega a Dios por sus almas. Dile, ábrele los ojos. Ábrele el corazón. Yo no estoy aquí porque veía, estoy aquí porque me diste vista. No estoy aquí porque escuchaba, estoy aquí porque abriste mis oídos. No estoy aquí porque mi corazón era blando, como algunos me dicen. Los españoles tienen el corazón duro. Escucho esto constantemente. Y digo, mira, los ecuatorianos también, los brasileños también, los mexicanos también, los rusos, los búlgaros, los rumanos, los hondureños, los paraguayos, los argentinos, porque todos tienen el corazón de piedra. Hay gente que lo exterioriza más y otro menos. Pero en nuestro país al menos se respeta a Dios. En vuestro país la gente se prostituye con la cruz colgando. En vuestro país la gente es capaz de ir a misa y luego a la borrachera. Entonces, eso no es respeto de Dios. Pueden ser países donde la cultura es más religiosa, pero están ofendiendo a Dios todos los benditos días de su vida. Por eso, a veces, en algunos países me cuesta saber si han nacido de nuevo. Pero en otros sitios donde son hostiles a la religión me cuesta menos. Porque tienes uno que te dice, a mí no me hables de Dios, que ofende a Dios, que habla barbaridades y de golpe lo tienes cantando alabanza. Dice, algo ha pasado ahí. Pero en aquel que no le importaba ir a la iglesia por tradición y luego emborracharle, no sabe si ha nacido de nuevo o ahora realmente se ha convertido. A mí me cuesta menos cuando alguien es hostil y de golpe corre a Dios. Porque digo, esto no es normal. Esta persona, a Dios no se lo podía ni mencionar y ahora solo habla de Dios. Cuidado con pensar que hay ciertos países, lugares y personas con el corazón duro. Todos teníamos un corazón de piedra. Todos, absolutamente todos. Pero Dios, que es rico en misericordia por causa del gran amor con que nos amó, aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia habéis sido salvados. Y con Él nos resucitó y con Él nos sentó en lugares celestiales en Cristo Jesús, a fin de poder mostrar en los siglos venideros las sobreabundantes riquezas de su gracia por su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Así que la única esperanza para Sodoma, para Gomorra, para Barcelona, para tus seres queridos, para los míos, es la gracia de Dios en Cristo Jesús. Abraham, busca justo si quieres, no vas a encontrar. Entonces, Señor. Abraham, ¿sabes por qué se salvó Noé y su familia? Por gracia. Abraham, ¿sabes por qué te escogí a ti? Por gracia. Abraham, ¿sabes por qué voy a sacar a un par de Sodoma y Gomorra? Por gracia. ¿Sabes? Por gracia. Porque la esperanza no es que me encuentres un justo. La esperanza es mi gracia, Abraham. Es mi gracia. Pero Señor, no puede ser solo gracia. Porque si es solo gracia y simplemente perdonas al pecador, dejas de ser justo porque han pecado y hay que pagar. Ya, Abraham, pero mi gracia se manifestó. Mi amor se manifestó. ¿Cómo? 2 Corintios 5:21, al que no conoció pecado, le hizo pecado por nosotros, para que fuéramos hechos justicia de Dios en él. Mi gracia no se queda en palabras, Abraham. Mi gracia se queda en hechos. En el hecho de que yo envié a mi hijo a morir por
los pecados de los impíos. Lo traté como un pecador. Se hizo pecado para que ahora yo viera al pecador justificado como justo en él. Hermanos amados, estamos aquí no porque Dios encontró a los justos de Barcelona. Estamos aquí no porque Dios encontró a los justos de México, o de Ecuador, o de Bolivia, o de El Salvador, o de Honduras. Estamos aquí por la gracia de Dios. Estamos aquí por la gracia de Dios. Estamos aquí. ¿Por qué? Porque tuvimos un intercesor mejor que Abraham. Porque déjame decirte algo. Abraham se puso ante Dios, pero no consiguió nada. ¿Tú ves cómo acaba el diálogo? Abraham se va. El problema, no. La gran noticia es que delante de Dios por nosotros no fue Abraham. No fue Moisés. No fue Noé. No fue David. Nosotros contamos con un mejor intercesor que sigue cada día a su diestra. Y que cuando tú pecas, le vuelve a decir al Padre, yo pagué por él. Nuestro intercesor no es Abraham, nuestro intercesor es Cristo. Y el Padre no le dice que no al Hijo. Hebreos 7, 22 al 25 dice, por eso Jesús ha venido a ser fiador de un mejor pacto. Los sacerdotes anteriores eran más numerosos porque la muerte les impedía continuar. Pero Él conserva su sacerdocio inmutable, puesto que permanece para siempre, por lo cual Él también es poderoso para salvar para siempre. Porque Él está orando por ti para siempre. Él sigue intercediendo por ti para siempre. Él oró al Padre y dijo, te pido por ellos y por los que han de creer por la palabra de ellos. Él no dijo por el mundo, Él dijo, Padre, no te ruego por el mundo, sino por los que me has dado. Y no solo por ellos, sino por los que han de creer por la palabra de ellos. Jesús oró por ti, Jesús oró por mí y sigue orando. ¿Sabes qué es hermoso? Jesús está a la diestra del Padre orando por nosotros. Y tú a veces crees que la esperanza tuya es que tu pastor ore por ti. Jesús está orando por ti. Pastor, ora por mí para darme fuerza. Más que la que hace la intercesión de Jesús, yo no puedo. Yo, si quieres, te acompaño en oración. Pero debes recordar que Él está a la diestra del Padre pidiendo por ti. Por eso Pedro no acabó perdido. Pedro, yo rogaré para que tu fe no falte. ¿Sabes? Pedro no se levantó por las oraciones de los otros apóstoles. Pedro no se levantó por las oraciones de los otros discípulos que fueron a buscar a Pedro, que restituyeron a Pedro. ¿Te has dado cuenta? Pedro volvió a pescar. ¿Dónde estaban los otros? Nadie fue detrás de Pedro. Lo único que te puede mantener firme no es que la iglesia ande siempre detrás de ti, que el pastor ande siempre detrás de ti. Lo que te va a mantener firme en Cristo es que Cristo intercede por ti. Él es el único que puede sostener tu fe con su intercesión. Por lo cual Él también es poderoso para salvar para siempre a los que por medio de Él se acercan a Dios, puesto que vive perpetuamente para interceder por ellos. Interceder por ellos perpetuamente. Leí una frase, estudiando este pasaje, de un autor que se llama Robert Murray McCheyne, y mira qué precioso. Si pudiera escuchar a Cristo orando por mí en la habitación de al lado, no temería a 1,000,000 de enemigos. Sin embargo, la distancia no hace ninguna diferencia. Él está orando por mí. Se me pone la piel de gallina de pensar. Porque yo entendí la frase. Cuando estoy triste, abatido, sufriendo, digo, si ahora estuviera Jesús aquí al lado, me pusiera la mano en el hombro y dijera, voy a orar por ti, yo me quedaría como, wow, todo está bien. Jesús está orando por mí. Y Él dice, pero aunque no lo veas, Él está haciéndolo. Está a la diestra del Padre. ¿Qué mejor oración necesitas que la de Jesús? Sí, orad unos por otros, pero por favor no dependáis de ello. Sí, aconsejaos unos a otros, pero por favor no dependáis de ello. No cometas el gran error de poner tu dependencia en hombres tan débiles como tú. Mejor sigue bajo la certeza
de que tienes al más poderoso de tu lado, a Jesús, a la diestra del Padre, rogando por ti. El día de hoy aprendemos una cosa, que Dios nos ha revelado a nosotros como amigos de Él en Cristo, como Abraham se lo reveló su voluntad. No nos la ha ocultado. 2, que nadie es justo. 3, que la gracia de Dios en Cristo es nuestra única esperanza de salvación. Pero 4, que tenemos un intercesor que nunca descansa a la diestra del Padre, que por eso seguimos de pie. Porque Jesús nos está sosteniendo cada día con su intercesión. Hermano amado, el que sostiene el universo con una mano, Jesús, te sostiene a ti todos los días con la otra. Confía en aquel que murió por ti. ¿Creíste en Él para salvación? Cree en Él para llegar a la meta. Jesús te está sosteniendo. Vamos a orar. Señor, te damos muchas gracias por recordarnos, Señor, cuán privilegiados somos por la intercesión de Cristo sobre nosotros, por saber que está a tu diestra orando por cada uno de los que han sido salvos. Pero también, Señor, aprendemos la necesidad de intentar, por lo menos, orar ante ti como Abraham lo hizo por los pecadores. Sabemos que no hay nadie justo, Señor, pero por lo menos predicar y orar por ellos, esperando que un día tu gracia que fue derramada sobre nosotros se derrame también sobre sus vidas. Oh, Señor, úsanos como instrumento para alcanzar a muchos para tu gloria. Y danos firmeza en la convicción de saber que contamos con las oraciones de Jesús. Gracias por tu bendito amor, tu perfecto amor, tu gran amor sobre nosotros. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén.